Por si las moscas, vamos a hablar de la larga lucha de la comunidad trans para vencer la desigualdad. Me acompaña Siobhan Guerrero McManus. Ella es una académica muy relevante de la UNAM que ha reflexionado sobre el tema de género y también es sin duda una de las voceras de la comunidad trans en este momento. Siobhan, muchísimas gracias por estar aquí en Por si las moscas y tomar esta llamada. Al contrario, muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que se viene el Día de la Visibilidad Trans, así que agradezco muchísimo el espacio. Bueno, pues ¿por qué no comenzamos justamente con esta idea de cómo en la cultura popular, sobre todo en los medios en Estados Unidos, ha habido una visibilidad trans enorme? Yo creo que ha sido un empuje muy notable, digamos, a partir de la aparición de Laverne Cox en Orange is the New Black, que es esta serie acerca de esta cárcel de mujeres en Estados Unidos, pero también Kathleen Jenner y también la serie fabulosa desde mi punto de vista de Pose han hecho que podamos ver a la comunidad trans con unos ojos distintos. ¿Cuál es tu perspectiva con respecto a esto? Bueno, yo diría primero que nada que en efecto desde 2014 se empezó a hablar de que había ya una revolución en términos de la visibilidad de las personas trans, sobre todo de las mujeres trans en este año, más recientemente también, por ejemplo, de los hombres trans, y ahí pienso en Elliot Page, que salió Ah, hace poco también en la portada de una revista. Y si bien esto ha sido muy importante en el sentido de que cada vez conocemos más personas trans que están en los medios de comunicación, en el espectáculo o incluso en la política, lo cierto es que esto desafortunadamente no se ha traducido en algo que sí sería muy importante, que es menores violencias, una menor exclusión y discriminación y por supuesto una disminución en los crímenes de odio. En ese sentido, hay una paradoja en la visibilidad, porque sí tenemos más visibilidad, pero también es una visibilidad que no se traduce en mayor inclusión, en mayor respeto, en menos violencia, y que de alguna manera solo se ha traducido quizás en la creación de productos culturales, pero no en la integración del colectivo. bueno, ¿por qué no entramos entonces en materia y comenzamos a hablar de las distintas desigualdades que tiene que enfrentar la comunidad trans? Hablemos, bueno, tú lo has mencionado, el tema de la violencia. Hay una desigualdad fundamental si uno mira los números con respecto a este punto en la comunidad. Yo querría señalar que en un país como el nuestro, donde tenemos distintas formas de violencia, a mucha gente le cuesta trabajo entender que hay, además de la violencia generalizada, formas específicas de violencia. Y de hecho hay personas que se molestan porque dicen, la violencia la vivimos de alguna manera todos los mexicanos. Y lo que esta gente quizás no comprende es que hay formas de violencia específicas. En el caso, por ejemplo, de los crímenes de odio a la comunidad LGBT, son crímenes donde lo que ocurre, por supuesto, es una especie de castigo social a la transgresión de las sexualidades y de las corporalidades que se consideran correctas. Y en el caso concreto de las personas trans, por supuesto, hay un castigo al hecho de atreverte a llevar una vida que no es como la sociedad espera que sea, ¿no? En ese sentido, México desafortunadamente también es puntero en transfeminicidios, según algunas estadísticas que si bien no son del todo representativas y robustas que quisiéramos, sí tienen un valor heurístico y exploratorio. México sería el segundo país del mundo en términos de transfeminicidios. Así de grave es la situación. Esto sobre todo ocurre en mujeres trans que están en trabajo sexual, pero para que entendamos la profundidad de lo que te estoy diciendo, según algunos indicadores también heurísticos, 8 de cada 10 mujeres trans terminan en algún momento en el trabajo sexual, precisamente porque una persona cuando lleva a cabo una transición suele perder el trabajo. De Ujú. hecho, se dice que 2 de cada 3 personas trans, cuando empiezan una transición, suelen quedarse sin trabajo. Sí, bueno, el segundo tema precisamente que quería tocar contigo es el tema de la pobreza o de la desigualdad laboral. ¿Por qué no abundamos un poco en esto? Sobre eso yo querría transmitir una idea que quizás luego se nos escapa, pero cuando hablamos, por ejemplo, de que una sociedad está estructurada en clases sociales, la gente a veces cree que simplemente estamos hablando de desigualdades económicas.
Y yo lo que querría señalar en este punto es que los procesos de exclusión y discriminación también crean clases sociales. Y eso es muy importante. Cuando una persona es sistemáticamente marginalizada y discriminada, eso suele traducirse en que no va a encontrar trabajos que le ofrezcan prestaciones, seguridad social, y en ese sentido se ve pauperizada y se ve arrojada, por supuesto, a vidas donde es mucho más fácil que caiga en el subempleo o en otra serie de dinámicas donde incluso su vida se puede se puede jugar en algunos tipos de ocupaciones. Y en ese sentido, por supuesto, la exclusión laboral que viven las personas trans en general y las mujeres trans quizás de manera mucho más incrementada, lo que genera, por supuesto, es que se estratifica la sociedad en términos económicos también a causa, por supuesto, de los prejuicios cis-sexistas y transfóbicos. Muy bien, es una situación terrible. Me gustaría explorar contigo después del corte el tema también de la estigmatización que nuestra sociedad ejerce sobre la comunidad trans, pero entonces vámonos a una pausa y regresamos contigo. Por si las moscas, hablamos de desigualdad y la comunidad trans. Me acompaña Siobhan Guerrero McManus. Soy Guillermo Sorno y antes del corte estábamos explorando las distintas discriminaciones que sufre la comunidad y le preguntaba a Siobhan sobre la estigmatización social que existe sobre la comunidad. Bueno, ahí diría yo que históricamente no solo la comunidad trans, la comunidad LGBTI ha sido históricamente asociada con distintas formas de estigmatización. Por ejemplo, hace siglos la idea era que éramos una comunidad de gente que cometía pecados. Estábamos sobre todo asociados con la idea de la sodomía. Eventualmente esto dio lugar a que se nos asociara, por ejemplo, con enfermedades mentales y criminalidad. Y ahí quiero poner un ejemplo que en los años 60 en México se consideraba, por ejemplo, que la homosexualidad era un indicador de peligrosidad social. En ese sentido, los estigmas que hoy cargamos en el caso de la comunidad trans son muy profundos en términos históricos, no nacieron ayer y muy concretamente tienen que ver con, por ejemplo, que nuestros cuerpos son asociados con lo abyecto, con lo sórdido. Ahí hay un componente que le dicen tradicionalmente putofobia. ¿Por qué? Porque muchas, ya lo decía yo hace rato, muchas personas trans, muchas mujeres trans se dedican al trabajo sexual y entonces son asociadas con lo sórdido, con lo clandestino, lo cual es algo que normalmente se asocia también con el trabajo sexual. En ese sentido hay una asociación con los sórdidos, se nos considera en ese sentido personas que no somos respetables, personas que no debemos de alguna manera ser reconocidas con una vida digna. También, por supuesto, se nos asocia, y no solo a las mujeres trans, sino a la comunidad LGBTI, con, por ejemplo, situaciones como vivir una vida con VIH, que desafortunadamente todavía acarrea estigmas en un país como el nuestro. Estamos muy lejos de haber eliminado eso. Y más recientemente, en el caso de la comunidad trans, y en especial de las mujeres trans, se nos considera también un sujeto que amenaza de alguna manera los espacios segregados por género, porque se considera que de una u otra manera tenemos una socialización masculina que nos hace de alguna manera peligrosas, lo cual de alguna forma muestra que todavía en nuestro país tenemos un pensamiento muy determinista, muy esencializado, donde se asume que la educación que se recibe no puede ser corregida, no puede ser cambiada, que de alguna manera hay una condena en la vida que si en algún momento de tu vida hiciste algo, entonces esto no puede cambiar. Y sí quiero decir que esto es muy peligroso, porque de alguna manera implica considerar que es imposible un proyecto de reforma social que lleve a espacios incluyentes y a personas más respetuosas. Sí, ¿por qué no hacemos un paréntesis en esta idea que es una crítica que hay que decirlo viene incluso desde el propio feminismo, que ha sido una constante materia de discusión pública, por lo menos desde finales de los 2000. ¿Puedes hacer más específico estos argumentos en favor y en contra?
Sí, yo lo que te diría es que en México históricamente el feminismo ha sido un espacio, de hecho ha sido un espacio aliado de la comunidad trans, sobre todo los feminismos en ONGs, en instituciones, en academias, han sido espacios aliados. En ese sentido, el grueso del pensamiento feminista ha sido aliado. Sin embargo, sí es cierto que en años recientes se ha generado una ola, digamos que es a veces abiertamente transfóbica, que supone que somos cuerpos amenazantes en los espacios segregados por género. Y desafortunadamente, sobre todo en redes sociales, esto ha dado lugar a una deshumanización muy fuerte de la comunidad trans, donde lo único que imaginan que somos es personas peligrosas, lo cual por supuesto nos unidimensionaliza y olvida el hecho de que vivimos violencias, marginalizaciones, exclusiones, y que finalmente en un Estado que pretende ser incluyente y democrático y con derechos humanos como el nuestro, no podemos de alguna manera entrar en el juego de que hay personas más importantes que otras. A mí me gusta decir, por ejemplo, que los derechos humanos no son un juego de suma cero, es decir, donde si alguien gana, alguien pierde. Y en ese sentido, simplemente para no extenderme mucho, desafortunadamente estos prejuicios ya tienen medio siglo. La primera vez que esto empezó a discutirse fue hace medio siglo en los Estados Unidos. Es una discusión que en Estados Unidos se cerró hace 40 años también. Cuando se mostró que de hecho las mujeres trans simplemente somos personas y que no implicamos ninguna clase de riesgo para el resto de la población. Y simplemente para no extenderme mucho más, lo que estamos viviendo es algo que llamamos pánicos morales, es decir, una respuesta colectiva de miedo, de una sensación de amenaza ante un cambio social que tiene que ver justamente con esta mayor visibilidad y esta demanda porque finalmente tengamos un acceso a derechos. Bueno, hemos pintado ya un panorama, no hay que insistir más en esto, pienso. Creo que correspondería, si van a hablar como de las batallas ganadas. ¿Por qué no nos haces pues nos pintas el panorama de los puntos en donde ves que la comunidad ha logrado un avance? Bueno, sin duda que en el ámbito legislativo sí hemos logrado varias cosas. Ya tenemos más de 10 estados en nuestro país que reconocen las leyes de identidad de género, que nos permiten como colectivo trans de alguna manera tener identidades que reflejan los nombres que queremos tener, los pronombres que queremos usar y que de hecho evitan la discriminación. Y eso simplemente para contar una anécdota, suele pasar que llega una persona trans a pedir trabajo, ven su nombre y ven el género asignado al nacer y en ese momento ya no la contratan. Estas leyes lo que nos permiten de alguna manera es precisamente acceder a trabajos dignos, acceder a educación, acceder por supuesto a todo lo que implican los derechos humanos. Eso sin duda ha sido uno de los grandes logros del colectivo, en particular también en el estado de Jalisco, el reconocimiento a menores de edad trans sin ninguna patologización es un logro histórico en este país. Y por supuesto, todas las leyes en contra de la discriminación en general y todas las leyes en favor de los derechos humanos son un logro histórico que desafortunadamente, y esto lo recalco, no se ha traducido en un cambio en las conductas violentas y de exclusión del grueso de la población. También veo, si me lo permites, una pequeña pero mayor organización, por ejemplo, de padres cuyos hijos quieren emprender una transición. Hay algo ahí que también es mucho más simpático y amable en cierta clase social que antes no existía. Sí, así es. Y esto en gran medida también es el éxito del propio movimiento LGBTI en su conjunto, que ha señalado que cuando un niño o una niña LGBT son corridos de su casa, esto genera una serie de cadenas de violencias y discriminación que pueden llevar a situaciones como el suicidio, incluso la trata, la explotación sexual, pero también, por supuesto, una situación de calle donde la persona simplemente no va a poder acceder a educación, a trabajo. Y una de las cosas que hemos enfatizado en distintos espacios es que las familias que no discriminan, por ejemplo, generan entornos mucho más seguros para sus hijos y eso permite, por supuesto, ir combatiendo la discriminación LGBTI fóbica. En ese sentido, lo que estamos viendo es el éxito de estas campañas donde vemos familias con hijos, hijas trans, que se dan cuenta que sus hijos e hijas necesitan acompañamiento.
Sí, es muy impresionante escuchar y leer sobre estos casos. Tenemos que irnos a un corte, Ciudadano, y regresamos contigo. Hablaremos, te propongo, de algunas figuras mexicanas de la comunidad trans que nos gusta resaltar. Vámonos a un corte y regresamos. Pues y las moscas, estamos de regreso, estamos hablando de la lucha, pero también de los logros de la comunidad trans para vencer la desigualdad. Me acompaña Siobhan Guerrero McManus y le proponía a Siobhan que en este último segmento del programa hablemos de figuras mexicanas que han destacado por su labor como activistas o como figuras públicas o que intervienen en la conversación pública de manera pertinente. Creo, Joan, que como en Estados Unidos, también en México hemos experimentado una pequeña, tal vez no como allá, pero sí pequeña aumento de la visibilidad de la comunidad trans. Es un fenómeno que, si me permites hacer una anotación, y te preguntaría por qué, sobre todo sucede en YouTube y en redes sociales. ¿Por qué no comenzamos con esta provocación, si me permites, para hablar de por qué crees que esto se da, sobre todo en una conversación en redes sociales y a través de plataformas como YouTube, entre otras? Bueno, sí tienes toda la razón en que sobre todo son en estos medios digitales donde hay más visibilidad. Yo creo que eso se debe a una serie de razones. Primero que nada, la edad de quienes están en redes sociales. De alguna manera, no es que sea una población joven, porque de alguna manera ya hay gente que tiene 40 años allí porque hemos ido creciendo, pero comparativamente es una población más joven, es una población que suele tener acceso a tecnologías, así que de alguna manera es parte de los estratos que están en las clases medias, y eso suele implicar que también tienen acceso, por ejemplo, a programas internacionales donde hay visibilidad LGBTI y trans. En ese sentido es un sector demográfico distinto, y también pasa una cosa también distinta, y es que son medios que tienen menor regulación, cada vez tienen más, pero tienen menor regulación en términos de los contenidos que allí se generan, que si por ejemplo vemos la televisión o los medios tradicionales, y pongo un ejemplo con el caso de la periodista Laurel Miranda, que logró un espacio en Milenio, pero que eventualmente fue censurada, y ahí vemos cómo los medios tradicionales no son aliados. Ok. Bueno, ¿por qué no hablamos de algunas activistas que te interese destacar su labor? Bueno, hay muchas personas trans que están en el activismo, pero también, y antes de entrar a ellas, también hay personas trans que dan visibilización y que de alguna manera muestran que las personas trans tenemos vidas mucho más densas, complicadas, humanas. Y también esa es una labor importante que a veces no reconocemos. Si bien, por supuesto, no son vidas representativas de la comunidad trans, yo sí mencionaría que, por ejemplo, figuras como Victoria Volkova son importantes porque muestran que llevamos vidas humanas, complejas, que nos humanizan. Desde luego ella no representa al grueso del colectivo, pero su labor sí es importante, la de ella y la de otras influencers. Pero bueno, entrando a tema de los activismos, por supuesto, hay activismos de todas clases. Hay, por ejemplo, activistas que también se dedican al trabajo sexual, como Natalia Lane. Hay personalidades mediáticas como la Vogue, que también son un referente fundamental. Que nos han colocado en la mirada pública durante décadas. Tenemos un enorme abanico, por supuesto, tenemos abogadas como Jessica Marjan, la Red de Juventudes Trans, que también tiene una reivindicación, por ejemplo, ella es ñañú, entonces ella dice, no solamente soy trans, soy una persona racializada, lo mismo pasa con Lía García, y por supuesto hay también activismos de personas no binarias, pienso en periodistas como Soch, como Ginix, que de alguna manera están en medios no masivos, y hay por supuesto voces de hombres trans que quizás son menos conocidos, pero pienso en Nathan Ambris, que también ha llevado espacios de transmasculinidades. Y un elemento en común es quizás la juventud, aunque por supuesto hay también activistas de mayor edad. Pienso en Alexandra Rodríguez de Ruiz, que lleva Jauría Trans.
pienso en Gloria Hasseldavenport, que de hecho está en Morena, y así podríamos seguir. Realmente hay una enorme cantidad de personas trans luchando por sus derechos, por nuestros derechos, desde distintas posiciones ideológicas y políticas. Me gustaría, ahora sí que, aunque pequemos de inmodestia, que hablaras de tu propia contribución desde la academia y los textos y los escritos que has publicado. Bueno, yo de entrada diría que a mí me queda muy claro que yo no soy representativa, digamos, de la vida de las personas trans, y también es algo que creo que es importante decir. Eh, ¿Qué más quisiera yo que las personas trans tuvieran acceso a la educación universitaria y a todo tipo de trabajos? Pero esto todavía no es una realidad, ¿no? En ese sentido, empiezo reconociendo, por supuesto, esto, que estoy en una situación de privilegio. Y sí quiero decir que me parece importante el trabajo desde la academia, porque finalmente la academia también asesora y colabora con el gobierno, con ONGs, de alguna manera, nos guste o no, es un espacio desde el cual se piensa y se conciben distintas maneras de ser, por ejemplo, política pública, de hacer diagnósticos sobre los problemas nacionales o locales. En ese sentido, la academia es importante, es un lugar, por ejemplo, donde nos podemos detener a pensar sobre las causas del transfeminicidio, cómo intervenirlo. Y bueno, yo una de las cosas que he tratado de hacer es participar de estos diálogos. Me queda claro que no es un ejercicio a solas, es un ejercicio, de hecho, en diálogo con el grueso de las personas trans que no están en la academia, y a veces no es una discusión fácil, precisamente porque la academia históricamente ha tomado a las personas trans quizás como objetos a ser estudiados y no como sujetos de interlocución. Yo intento que eso no pase, pero me queda claro que una persona no cambia las dinámicas estructurales, pero mi trabajo de alguna manera ha consistido en también tratar de crear una universidad más incluyente, más segura para las personas LGBTI, y es mi granito de arena. Bueno, hay que decir además que yo creo que la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, te ha acogido también de la mejor forma y creo que formas también parte de una conversación que, como dices, ha sido muy útil para pensar otros temas. Por último, nos quedan un par de minutos. Te quería preguntar sobre cómo ves el futuro cercano en esta lucha contra la desigualdad. Mira, la verdad es que estoy preocupada del escenario futuro por una serie de situaciones, desde luego el COVID, y ya lo han dicho varias colectivas. De hecho, hace poco se presentaba un diagnóstico que hizo YAG sobre los efectos que ha tenido el COVID. Hemos tenido un retroceso, por ejemplo, en personas LGBTI que viven sus vidas, que tienen trabajo, que están fuera del closet. Entonces, el COVID no ha ayudado, la crisis económica tampoco. Las personas que más trabajos han perdido, por ejemplo, también incluyen a las personas LGBTI. Es un panorama complicado, el financiamiento de las ONGs que trabajan con derechos humanos también está afectado. Entonces sí tenemos problemas, pero también a la par de estos problemas hemos ido ganando algunos espacios donde hay personas LGBTI, personas trans, que van participando y que van abriendo espacios, ¿no? Por ejemplo, María Clemente, que está contendiendo en una diputación vía Morena, sería un ejemplo muy claro de ese tipo de avances. Sin embargo, quiero ser cautelosa, porque si bien están estas voces y estos espacios, también la situación creo que no da lugar al optimismo, porque se nos han conjuntado tres crisis muy grandes, que además han dado lugar a una sociedad muy polarizada, donde la violencia en redes está incrementado, en especial contra las personas trans. Bueno, pues se nos ha terminado el tiempo, pero nos quedamos con esta nota de cautela y con estas advertencias que haces. Te quiero agradecer muchísimo que hayas tomado esta llamada por Zoom y te mando un abrazo, Esteban. Un abrazo de vuelta y gracias. Y a nuestro público decirle que nos vemos aquí el próximo sábado a las 6:30, por si las moscas, no se lo pierda.